Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast la última película de Paco Plaza, La abuela. Es una película de terror que narra la historia de una joven española que trabaja en París como modelo y se vio obligada a abandonarlo todo y volver a Madrid para cuidar de su abuela después de que ésta sufra un derrame cerebral y quede incapacitada para vivir sola. Esta película se preestrenó en Sitges en el Festival del 2021, pero su estreno en cines se ha hecho esperar una barbaridad, posponiéndose en múltiples ocasiones hasta que finalmente, hoy por fin, viernes 28 de enero del 2022, ha llegado a la cartelera. Y sí, bueno, no es de extrañar porque, bueno, pues su director Paco Plaza y el equipo de la película, pues han tenido que luchar contra viento y marea para poder sacar este proyecto adelante en mitad, pues, de lo que ha sido, pues, este gran problema, ¿no?, para todos, que ha sido la pandemia y bueno, pues al parecer a ellos les pilló en la primera semana de producción cuando en marzo cayó todo y bueno, pues esto ha hecho que pues haya tenido que superar todo tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, como decíamos, es una película de Paco Plaza. Tenemos un guión en el que participa Paco Plaza, pero que el core del guión lo lleva adelante Carlos Bermud, con lo cual pues estamos ante lo que puede ser un pedazo de película, porque sinceramente para mí son dos de los mejores cineastas que tenemos ahora mismo en España. Dos grandes del cine español. Son grandísimos y bueno, para mí Paco Plaza es el mejor director de este tipo de género, ya no solo nacional sino internacional. Y bueno, pues para un poco reforzar esta idea simplemente pues tenemos que remitirnos a otras de sus películas anteriores, ¿no? Y ahí tenemos peliculones como Verónica, que es una película que tanto a Fargo como a mí nos encantó en su momento. Es fantástica. Una película increíble de terror también. Quien a hierro mata, que es otra grandísima peli y bueno, ya más que conocida y vista, yo creo, a estas alturas por todos. La película que le encumbró. Ahí está, Rex, ¿no?, que es aquella película que codirigió con Jaume Balagueró, quien, pues bueno, en su momento también pues fue uno de los grandes del cine de terror en nuestro país y bueno, yo tengo que decir que he hecho un poco de menos, ¿no?, aquella etapa y de Jaume Balagueró y que bueno, sintiéndolo mucho, Paco Plaza le ha pasado por la izquierda y por la derecha. Pero es que además la filmografía de Carlos Bermud tampoco se queda atrás. No, para nada. Porque ha dirigido películas tan interesantes como ¿Quién te cantará? Uh-huh. Y otra película también muy interesante de este director y guionista, Magical Girl, exacto, que también vamos a encontrar algún guiño a la película precisamente dentro de La abuela. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho pues veíamos una entrevista, ¿no?, en el Festival de San Sebastián donde un poco pues bueno venían explicando, ¿no?, a través o a partir de una pregunta de uno de los presentes ahí en esa entrevista, ¿no?, y bueno, pues hay un pequeño guiño a la filmografía de Carlos Bermud y bueno, pues ellos bromeaban un poco respecto al por qué no eso está ahí y bueno, pues al parecer se trata de un homenaje, ¿no?, que ha querido hacer el propio Paco Plaza, ¿no?, y creo que... El reconocimiento del trabajo de la ayuda que le ha prestado Carlos Bermud con el guión de la película. Eso es. Uh-huh. Sí, que además Paco Plaza reconocía que recurrió un poco a su amigo, ¿no?, porque son muy amigos, a Carlos Bermud, para que le echara un cable para sacar adelante el guión, porque se veía con una idea como muy clara en la cabeza, pero como pocos recursos como para poder pues desarrollarla, ¿no? Y bueno, pues Paco donde brilla realmente es en la dirección, pues porque sabe conocer el lenguaje muy bien y en este tipo de películas pues no es que se luzca, es que es un auténtico maestro y se nota. Uh-huh, muy bien. ¿Y qué hay de los actores protagonistas, de las actrices en este caso protagonistas? Pues a mí me han gustado mucho, la verdad es que son
dos actrices que contrastan una barbaridad, ¿no? Ya no es por la diferencia solo por la edad, de edad, efectivamente. ¿no? Una por Nobel, digamos, ¿no? Porque es una actriz muy joven, con muy poquita experiencia, hay que Muy decir. poquita experiencia, pero también con una filmografía que promete que va a ser una carrera estelar, ¿no? Porque Sí. justo ha participado también con un papel muy importante en una de las películas que más audiencia ha tenido durante el 2021, ¿no? Que era la del Buen Patrón. El Buen Patrón. Y luego Vera Valdés, que, bueno, como actriz es desconocida. Para nosotros en España. Para nosotros en España, Claro. sí. Pero bueno, tras consultar un poco su biografía, nos hemos dado cuenta que es una mujer interesantísima, con un bagaje muy, ¿cómo decirlo? Muy ecléctico, ¿no? Es muy loco. A mí me ha parecido una ha trabajado biografía muy como loca. modelo, como actriz. Bueno, no ha trabajado como modelo. Bailarina, ha sido la gran musa de Coco Chanel. Sí. Bueno, una mujer interesantísima que a sus 85 años, creo 86 que ponía y... sigue haciendo proyectos, participando en proyectos tan interesantes como esta película que estamos presentando aquí hoy en este podcast. Así que dos actrices que realmente bueno, pues merecen todo mi reconocimiento. Vera Valdés por tener todavía el coraje de interpretar películas con papeles protagonistas a su edad, y un papel protagonista muy valiente por lo que supone para ella, para una mujer que se ha ganado la vida con su físico, enfrentarse a escenas de desnudos integrales con un cuerpo ya envejecido, ¿no? Que muchas mujeres probablemente se hayan ganado la vida así probablemente no se atreverían, ¿no? Y luego Almudena Amor, porque a pesar de que es una persona que tiene menos bagaje profesional, ha demostrado que tiene mucho talento y que puede llegar muy lejos. Sí, sin duda. Y bueno, sobre todo lo que comentabas de Vera Valdés, ¿no? Que esa forma de, pues, todo aquello, ¿no? Que tiene que mostrar en la película requiere de una gran valentía a nivel profesional, y le da muchísimo a la película porque, bueno, a pesar de que es, no a pesar, sino siendo una película de terror, es una película que explora una realidad que no puede ser más como diría yo, cercana, porque todos y todas vamos a pasar en cotidiana. algún momento. Ahí está. Entonces, pues se Exacto. tiene que agradecer mucho, ¿no? Ese acto de valentía para poner o darle a la cámara, ¿no? Ese nivel de realismo que bueno, te hace reflexionar mucho también en la peli y bueno, ofrece los momentos de más inquietantes también de la película, ¿no? Exacto, y es que nos enfrentamos a una película de terror poco convencional, porque habla de un terror, de una situación muy cotidiana, que ya precisamente hemos mencionado en algún podcast anterior, el terror a la vejez, el terror a la muerte, a la enfermedad. Es una película que versa sobre eso, sobre los cuidados y la responsabilidad de esos cuidados, quién la asume, y los deseos enfrentados de la persona que los asume y de la persona, por supuesto, que experimenta esas necesidades. En esta película además se ve muy bien lo que supone esa responsabilidad, lo que suponen los cuidados, que muchas veces se idealizan, pero en esta película se muestran en su más cruda realidad, y al mismo tiempo cómo esa realidad tan terrible lo que hace es avivar el ansia de la protagonista por retomar su vida, ¿no? Y de ahí un poco que veamos a la protagonista, Susana, con esa ansiedad constante por el conflicto que supone abandonar a su abuela en una situación muy complicada, y por otra parte el deseo de retomar esa carrera para la cual el tiempo vuela, porque una persona a su edad ya se considera una persona anciana, curiosamente, a pesar de que está pues prácticamente al inicio de su carrera profesional. Sí, de hecho, bueno, hay un momento en la película que Susana, el personaje de Almudena, está en un ambiente en París, pues rodeado de
de otras personas del mundo de la moda, con un fotógrafo muy potente, y él está pues quejándose, ¿no?, de que siempre le mandan niñas para fotografiar y demás, y que a él lo que le gusta es fotografiar el ocaso de la vida, ¿no?, que para él lo importante es fotografiar viejas de 25 y 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno, está todo el tiempo, ¿no?, la película rascando, ¿no?, los límites, ¿no?, de qué es la juventud y sobre todo, pues ya no tanto qué es la vejez, sino qué es lo que sucede en la vejez y cómo representar el ocaso de toda una vida, ¿no? Y el paso del tiempo, y además esa idea se ve reforzada también con la banda sonora, ¿no? Porque justo, la música de las películas de Paco Plaza siempre es muy sorprendente. Sí. Y en este caso he elegido un bolero de los Panchos que se llama El Reloj, que probablemente todos sabríamos tararear, y cuya letra hace referencia precisamente a ese anhelo de parar el tiempo, ¿no?, de tener el reloj y de dejar de contar las horas, en este caso con el fin de alargar la vida. Uh-huh. Sí, me comentabas además antes, ¿no?, que bueno, habías escuchado el último disco de Nacho Inri, ¿no? Uh-huh. Y precisamente hacía una versión de este bolero. Sí. Nayoan Inri, que es una de las protagonistas de la película cuyo guión trabaja... Guión y bueno, es dirección, ¿no? Uh-huh. ¿Quién te cantará, no? ¿Quién te cantará? Sí. Así que bueno, todo conecta. Sí, conecta muy bien. Y bueno, sí que es cierto que hablando de conectar, pues conectamos con el anterior podcast, el último que hicimos acerca de la película Libertad, que bueno, en otro lenguaje y en otro contexto, y siendo una película de un género totalmente diferente a la película que hemos traído hoy, pues bueno, volvemos un poco a este mismo tema, para también elogiar el trabajo que se ha hecho con esta película, sobre todo la dirección de Paco Plaza, que es excelente. Yo la verdad es que cada vez que escucho que hay algo nuevo de Paco Plaza, sí, tengo, ¿cómo se dice eso en el estómago? Mariposas. Sí. Bueno, o murcielaguillos en este caso. Y bueno, la verdad es que da gusto ver este tipo de cine y bueno, si entramos en el plano de puntuarlas y demás, pues yo tengo que decir que me ha gustado muchísimo y para mí pues sería un 8 y me quedaría tan a gusto. Pues yo también estoy de acuerdo contigo, la película me ha parecido muy buena, Paco Plaza siempre es un gustazo, y le pondría un 7,5 a la película. Me ha parecido una película que de verdad merece la pena verla. Le has subido medio punto, que antes habías dicho 7. Sí. Bueno, y otra cosa que sí que quiero mencionar respecto a lo que comentaba antes Wells es que, a pesar de que efectivamente el tema no es novedoso, ¿no?, el tratamiento de la vejez, de los cuidados, etcétera, pues ya lo hemos visto en varias películas de este podcast. Yo creo que es un tema muy pertinente, sobre todo en la época en la que estamos viviendo, en la época de la pandemia, donde los ancianos hemos visto como siempre han estado relegados a un segundo plano, y ya es hora de que tomen un papel más protagonista y que reflexionemos acerca de hacia dónde vamos. Y ya bueno, por terminar, pues decir que bueno, dentro de lo que está contando la película está todo esto de lo que venimos hablando, pero hay el contexto en el que se desarrolla esto, o sea, no vamos a entrar en ese plano para dejar que os sorprendáis con la película, porque a pesar de que no es nada novedosa, hay que reconocer que la idea en sí no es sorprendente. Como decíamos, que al final lo que cuenta es cómo te desarrollan eso en pantalla, y como decíamos, Paco Plaza lo ha hecho de manera excelente. Deciros que vayáis al cine a verla, que os la recomendamos muchísimo, que os vais a divertir, yo creo que os va a encantar, y bueno, pues que sigamos disfrutando del cine y que podamos escucharnos pronto en el próximo episodio, y esperamos que pueda ser con una película
tan buena como la que hemos podido traer hoy. Que así sea, Wells. Hasta la próxima. Hasta la próxima.